Feliz martes, gente. Ahora mismo tenemos una señal histórica en Bitcoin. Es una señal que prácticamente ha sido 100% fiable. Ustedes saben que es uno de mis indicadores favoritos. Para aquellos que me lleven siguiendo durante más tiempo, saben de qué indicador estoy hablando. Si no lo sabes, no te vayas, mira el vídeo. Pero esta señal es histórica y ustedes lo saben. Me he cansado de comentarlo en este canal. Pero no solo está dando una señal a nivel diario, también la está dando a nivel semanal. Así que bueno, gente, le echamos un vistazo a esta señal, compararemos qué ha pasado en movimientos anteriores y sobre todo en el movimiento que tuvimos por allá en mayo del 21 antes del mercado bajista del 22. Así que bueno, gente, no se lo pierdan, quédense hasta el final y como siempre pedirles de todo corazón un like, un me gusta, a ver si llegamos a los 1000 likes en este vídeo una vez más y suscríbanse, no se les olvide suscribirse. No me enrollo más, vamos allá. Vamos a empezar por la entrada que les comentaba el día de ayer que estaba largo. Para aquellos que me preguntan, ya la he cerrado. Ustedes ven que ya la he cerrado. Este ha sido el profit que le he sacado. Ya estaba muy sobrecomprado y he decidido tomar beneficios. Y bueno, es verdad que hace días no ha sido una entrada. La última fue justo el 14 y el día de ayer pues decidí finalmente cerrarla. Y ahora mismo a ser paciente, a esperar una nueva oportunidad. Y gente, si quieren aprovecharse estos movimientos, ir en largo, ir en corto, tienen todos estos exchanges, son buenos, son sencillos de usar, así que tienen estos links en la descripción y en los comentarios del vídeo. También como dato, acuérdense en el vídeo de ayer que comentaba que una ballena quería comprar unos 8.500 bitcoins y bueno, explicaba quién era y el por qué. Pues resulta que unos minutos después de publicar ese vídeo, vimos Michael Saylor sacó este tweet comentando que había comprado casi 7.000 bitcoins por un valor de 584 millones de dólares. Así que bueno, esta persona o esta empresa sigue comprando, ya tiene más de 500.000 bitcoins. Yo, si les soy sincero, gente, a mí no me gusta que esta persona o que esta empresa tenga tantos bitcoins. Esto para mí personalmente no es lo deseable, pero bueno, es lo que hay. Y también gracias a estas compras pues también estamos viendo que Bitcoin ha recuperado. Ahora vamos a un artículo que también ustedes saben que el tema de los aranceles ha metido bastante incertidumbre en los mercados, ha colaborado también a esas caídas que hemos tenido. Pues bueno, ahora dice que pues la Casa Blanca reduce los aranceles del 2 de abril. Ya no se espera que los aranceles sobre los sectores industriales se revelen en esa fecha, aunque los principales socios comerciales seguirán sujetos a aranceles recíprocos. Y comentaban aquí que bueno, la Casa Blanca estaba limitando su enfoque sobre los aranceles que entrarán en vigor el 2 de abril, probablemente omitiendo un conjunto de aranceles específicos de la industria, mientras aplica gravámenes recíprocos a un grupo específico de naciones que representan la mayor parte del comercio exterior con Estados Unidos, con lo que básicamente esos aranceles que había comentado señor Naranjito no van a ser tan bestias como lo que finalmente parece que va a ser. Y bueno, los mercados pues han reaccionado positivamente ante esta noticia. Hemos visto que el S&P pues empezó a recuperar, tuvo un movimiento aquí al alza y mirar el S&P, como lo comentaba en el vídeo de ayer, a dónde ha ido a testear finalmente. Ese era el target, este mínimo de enero era el target que les ponía en el radar y mirar ahora mismo cómo ha ido a testear ese nivel. Pero bueno, ahora vamos a Bitcoin, que es lo que nos interesa. ¿Y qué señales? Ustedes saben que este indicador es uno de mis indicadores favoritos y es el hash ribbons. Aquí lo tienen, si quieren buscarlo, escriben hash ribbons y este es un gráfico diario y mirar cómo ya tenemos la señal de compra. Sobre todo, digamos que el punto de compra no suele ser donde ya nos da la señal de compra. Los puntos ideales de compra es cuando los mineros capitulan, cuando tenemos estas franjas rojas. Y lo vimos, por ejemplo, en esta caída que tuvimos aquí
a principios de marzo. ¿Lo ven? Ahí estaba el punto ideal de compra cuando el indicador se pone verde. Y digamos que ya cuando nos da la señal de compra, pues digamos que nos confirma que posiblemente este pudiera ser el suelo de esta caída. Sin embargo, gente, y esto ténganlo en cuenta, porque ya nos esté dando la señal de compra no significa que Bitcoin no pueda tener un movimiento a la baja. En el corto plazo, Bitcoin podría tener un movimiento bajista. Esto es sobre todo para acumular a largo plazo, no para el corto plazo. Pero ¿qué ha pasado anteriormente cuando hemos tenido esta señal? Por ejemplo, aquí un poco más de lo mismo. Ustedes ven cómo aquí empiezan a capitular los mineros. Estos son puntos ideales de compra. Incluso mirar cómo rebota Bitcoin. Nos da la señal de compra en estos puntos altos y luego tuvimos una gran caída, un gran movimiento a la baja, pero luego mirar cómo Bitcoin tuvo un gran movimiento al alza. ¿Lo ven? Es más, aquí nos volvió a dar una señal de compra y a partir de ahí movimiento alcista. Aquí, por ejemplo, un poco más de lo mismo. Mirar cómo este indicador nos empieza a dar la indicación en estos puntos altos. Incluso nos da la señal de compra, tiene un movimiento a la baja, pero a partir de ahí gran movimiento al alza, con lo que una vez más es para que ustedes vean que el que ya nos esté dando la señal de compra no significa que Bitcoin no pueda caer en el corto plazo. Es más, aquí también mirar, acuérdense, y una de las razones por las que yo acumulé en estos puntos bajos, empecé a acumular, fue porque precisamente después de una gran caída empezamos a tener una vez más al hash ribbons poniéndose en verde, los mineros capitulando, esta franja roja, luego nos dio la señal de compra y mirar luego cómo incluso tuvo una caída más, pero a partir de ahí Bitcoin marcó un suelo y luego aquí incluso nos volvió a dar una señal de compra y mirar cómo Bitcoin a partir de ahí comenzó inició este gran movimiento alcista que hemos tenido sobre todo en el 2023-2024. Y aquí a nivel diario, y este es el movimiento que parece que se pudiera estar repitiendo o a ver si la historia se repite, como Bitcoin marca también estos máximos, tiene un movimiento bajista agresivo, un movimiento bajista de aproximadamente, esto creo que fue de un 30%, aproximadamente un 55%, ¿vale? Y mirar cómo empezamos a tener el indicador, los mineros capitulan agresivamente y luego en este punto nos da la señal de compra. Bitcoin tiene un rebote al alza, marca un nuevo máximo para luego entrar en un mercado bajista. Con lo que yo personalmente pienso que incluso podríamos ver la repetición de un movimiento como este que tuvimos, que ya nos da otra vez estas señales después de una caída interesante, vuelve a tener un último empujón para ya luego en el 2026 empezar un nuevo movimiento, un nuevo mercado bajista, ¿vale? Así que, bueno, no sé qué piensan ustedes, por favor coméntenlo, pero ustedes ven que incluso aquellos que compraron estos puntos bajos por allá en la zona de los $30,000, ¿quién no quisiera comprar Bitcoin a 30,000 ahora mismo? Incluso aguantando esta caída, bueno, a día de hoy están en profit y con un buen porcentaje de profit. Pero este indicador ahora mismo no solo nos está dando la indicación a nivel diario, ya la está dando a nivel semanal también. Con lo que incluso muchas veces, y como he comentado en tantísimos vídeos anteriores, pues es preferible, ¿no?, tener esa armonía entre el gráfico diario y el gráfico semanal y que estemos teniendo la señal en los dos gráficos. Esto, por ejemplo, también una vez más se repitió aquí en mayo del 2021, como tenemos el punto verde, aquí también tuvimos el puntito verde en esta caída, aquí también gran caída, luego tenemos la señal de compra, Bitcoin aquí tuvo ese último empujón al alza, con lo que bueno, a ver si la historia se repite y Bitcoin desde aquí vuelve a tener otro empujón alcista. Y además también, pues combinándolo con lo que son las medias,
Pues ustedes ven que también, como lo he comentado en vídeos anteriores, pues en este movimiento también rompe la de 21, va a testear la de 50, testea la parte alta del canal, no pierde el canal, eso es muy importante, que no empiece a meterse dentro del canal, y tuvo este movimiento, este último rebote dando la señal. Y bueno, es algo muy similar a lo que estamos teniendo en esta zona, como Bitcoin también aquí de momento rompiendo esa media de 21 a nivel semanal, pero manteniéndose sobre la media de 50 y manteniéndose por encima del canal. Y como ya he comentado también en días anteriores, para mí mientras Bitcoin se siga manteniendo por encima de estos niveles, bueno, podríamos tener expectativas, o podría ser bastante probable de que Bitcoin pues tuviera ese último empujón al alza, pero que no lo pierda, ¿vale? Así que bueno, gente, ustedes ven que de momento, cada vez que hemos tenido estas señales, mirar aquí también como señal de compra, movimiento alcista, aquí cuando Bitcoin marcó ese mínimo por allá en el 2022, esperar, voy a quitar el canal y las medias para que lo veamos mejor, ¿vale? Y ustedes ven que a través de la historia, Bitcoin y esta señal ha sido pues muy fiable, ha sido prácticamente 100% fiable. Esta línea roja son los halvings, cuando nos da la señal después del halving es también un momento ideal para comprar. Mirar aquí en el 2017, 2016, 2017, mirar aquí en el 2020 igual, y en el halving del 2024, abril del 2024, no sé por qué aquí el indicador no me lo está marcando, pero bueno, ustedes ven que el halving fue en esta zona. Una vez más, señal muy fiable, como los últimos halvings, lo ven, a partir de ahí movimiento al alza. Y una cosa que sí tengo que decir, gente, es que ustedes pueden ver que comparando el movimiento al alza después del halving y después de tener esta señal, ustedes ven que aquí en el 16-17 el movimiento al alza fue todavía brutal. Aquí en el halving del 2020, después de también de tener esta señal, también tuvimos un gran movimiento al alza. Y ustedes ven que aquí hemos tenido un movimiento al alza, pero no ha sido tan grande como lo fue, por ejemplo, aquí en el 20 y como por ejemplo fue aquí en el 16-17. También hay que decir que antes del halving ya veníamos teniendo un gran movimiento al alza, cosa que no habíamos visto en estos halvings anteriores. Así que bueno, hay una pequeña diferencia, pero ustedes pueden ver que siempre que hemos tenido esta señal después del halving, hemos tenido movimientos al alza. ¿Será esta vez diferente? ¿No tendremos un movimiento más al alza como vimos después de estos halvings de esos años anteriores? ¿Será la primera vez que falle esta señal? Bueno, son posibilidades. Así que bueno, comenten ustedes qué piensan, pero hasta ahora, a día de hoy, esta señal prácticamente ha sido 100% fiable. Bueno, gente, es todo por hoy. Si les ha gustado la info, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan, y si tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.